Génesis capítulo 18, por favor. Dice la Biblia en Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirles y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué interesante, ¿verdad? La escritura, la palabra de Dios aquí. Aquí vemos a Abraham, un hombre mayor, un hombre anciano, que tiene un vigor que cualquiera quisiera tenerlo, como la Rosita. Anoche yo la vi chalupear con tanta rapidez cuando entró y camina, y la edad que tiene. Tiene un problema en la cadera, pero rapidito. Qué interesante. Abraham, un hombre que mientras más me meto en su vida, más me sorprende. Y en este pasaje, bueno, quiero compartir el tema primero, porque tal vez no les interesa saber de qué voy a hablar. El personaje es Abraham, pero podemos hablar muchas cosas de Abraham. Abraham, le he llamado a esta porción, estos 8 versículos, Abraham corre a servir a Dios. No sé si lo notaron. En 3 ocasiones, en 8 versículos, vemos a Abraham corriendo. En 3 ocasiones. Y una, donde el siervo lo ve a él corriendo, también el siervo corre para preparar aquel asado. Un asado que tiene que haber sido buenísimo, ¿no, Miguel? Qué interesante aquí. Me hubiese gustado estar en esta escena, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, ya les voy a decir. Hermanos, la vida cristiana es bendecida cuando nosotros como creyentes tenemos comunión con Dios. Que es también otro tema que se le puede llamar al mensaje de hoy, pero es muy largo, ¿verdad? Porque aquí, en esta escena, estos primeros 8 versículos son recién el preámbulo, la introducción por la cual Dios usa para luego bendecir a Abraham y prometerle la llegada del hijo, Isaac. Todo esto, todo lo que pasa ahora, es para lo que va a venir posteriormente. Así que este hombre corre para servir, a pesar que al principio no sabe quiénes son, ni quién es. Muchos hoy,
Y muchos creyentes, lamentablemente hoy, corren a cualquier parte menos para ir a la casa de Dios. Se corre para ir al trabajo, se corre para tomar el bus, se corre para tomar el metro, se corre para ir al estadio, se corre para ir al teatro, se corre para ir al cine, se corre para ir a ver a la novia, para la amiga, la comadre, qué sé yo. Menos se corre para ir a la casa de Dios. Jamás he visto a una persona llegando a la iglesia, bueno, hace muchos años que no lo veo, pero había uno que llegaba cesando aquí a la iglesia, que venía corriendo. Aquí un hombre mayor, dice la Biblia, un hombre viejo ya. Qué interesante cómo lo describe el Espíritu Santo. Un hombre viejo, en edad, corriendo aún. Una tremenda lección me da. Una tremenda enseñanza me da este hombre. Un hombre mayor corriendo. Qué interesante. En primer lugar, en el versículo 2, vemos que corre al camino. Mira el versículo 1 y 2. Vemos 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahora tenemos que situarnos. Allí hace un calor espantoso. Casi no corre viento. La historia y la cultura hebrea enseña por la construcción que en el día no corre nada de viento. Todas las casas las hacían con su techo sólido, ¿verdad? Y por fuera una escalera donde los hebreos, donde la familia subía antes de las 6 de la tarde al techo de la casa, encima, para tomar un poco de aire. Usted lo puede ver, todos los dibujos están en esa casa. Para eso se hacía. Algo cultural. Es como cuando uno va a la Argentina. En cualquier parte de la Argentina, antes que se ponga el sol, salen todos fuera de la casa a tomar mate. A tomar el aire. Y están en la calle tomando mate. Sacan su silla, su mesita y su pava y vamos tomando mate. Había tanto calor que él estaba a la puerta de su tienda, a la puerta de su carpa, sentado, tal vez a la sombra, bajo la pequeña sombra que le daba aquella carpa. Cuando de repente, versículo 2, y alza sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo. Interesante la escena, porque no que estaban encima, si están encima, porque el Espíritu Santo de repente te adelanta la escena. Él los ve, ¿verdad? Y corre, si está encima no puede correr. Corrió donde ellos están, a verles, porque en aquel entonces no había mucha, en ese tipo de ciudades, lugares, no había muchos visitantes, no había vehículos de transporte, ¿verdad? Como tenemos ahora. Uno toma el auto y va donde quiere, ¿verdad? Y así es la cosa. Me recuerdo inmediatamente después del terremoto, yo andaba en Iquitos, Perú, y una hermanita me dice, una señora mayor con mucha humildad, me dice, y pastor, ¿y dónde fue el epicentro del terremoto? Yo le digo, en el sur de Chile. ¿Y a cuántas horas en lancha está? Me pregunta. Así me pregunta. Claro, porque tú donde te quieras en Iquitos te mueves en lancha, no hay otra forma. Porque Iquitos es como una isla, es una de los lugares más grandes donde se puede llegar por tierra. Una de las ciudades más grandes donde no se puede llegar por tierra. Hasta cierta parte después tomar lancha o en avión. Y es la más bulliciosa. Dos características tiene esa Iquitos. La más bulliciosa, porque hay motos, pero miles y miles de motos. Y me pregunta, ¿a cuántas horas en lancha? Yo la miro y le digo, hermanita, ¿sabe? Allá no tenemos lancha, nosotros andamos en auto. Y le dije, a tantas horas en auto móvil. Ah, me dijo.
Qué interesante. Él corre, dice la Escritura. Versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo. Observen, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Recordemos, ¿cuál es la situación del momento? En el calor del día se pone a correr. ¿Quién corre en el calor del día? Un hombre viejo, un hombre anciano ya, llamado Abraham. ¿Qué te motiva a ti a correr? ¿Por qué razón tú corres? Abraham alza sus ojos y los ve, aunque hace calor. Al llegar donde ellos, dice la Escritura, que se postró en tierra. Qué interesante. Se postra en tierra, mostrando sí humildad. No cierran ahí, que es nuestro pasaje, pero les invito a ir al libro de Santiago, capítulo 4. En el libro de Santiago, capítulo 4, por favor. Y veamos qué es lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice aquí en capítulo 4 del libro de Santiago y en el versículo 10. Dice la Escritura: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Allí Abraham ya notó que estos hombres no eran hombres comunes y corrientes. No eran unos que iban de paso nomás por allí. Él se humilla ante ellos. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Qué interesante. Recordemos, Abraham es un hombre viejo. Volvamos a nuestro pasaje, por favor. Génesis, capítulo 18. Y en el versículo 11. Génesis 18, 11. Y Abraham y Sara eran, ¿qué dice? Viejos. Un hombre viejo corriendo, un hombre viejo humillándose. La escena que vemos aquí, ¿verdad? Dispuesto a servir. No solo eso, luego que se levanta Abraham, les ofrece hospedaje. Versículo 3, capítulo 18 del Génesis. Y le dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Si he hallado gracia ante ti, te ruego que tú poses en mi casa, que no pases de largo. Yo quiero que te quedes conmigo. Aquí. Qué interesante, hermano. Pide que no pases de largo. No hay cosa más maravillosa que hospedar a alguien en la casa, mayormente a un cristiano. Y sobre todo un siervo de Dios. Mucha gente ha sido edificada. Cuando han venido pastores para acá a nuestra iglesia, la mayoría de las veces yo estoy diciendo, hermano, oye, ¿quieres compartir con el pastor? No es que en mi casa no hay que comer. Gracias a Dios, Dios nos bendice. Nunca me ha faltado el pan. En el pasado, sí, pero ahora no. Gracias a Dios. Y el hombre es edificado. Los hermanos en Cristo que tuvieron el pastor Ramiro cuando fui a Viña del Mar, me dijeron: oye, ¿usted no se imagina cómo este pastor fue edificado? Porque el pastor no lo puede tener porque tiene su mamá enferma y cosas por el estilo. No se imagina la bendición que fue para mi vida tener el pastor en mi casa. Aunque sea un rato. Aunque sea para tomar una taza de té, que es lo más barato. Y uno también, el que es invitado, se siente bien, pues, hermano. ¿O no? Y así cuando no lo tratan bien, uno se siente mal. Me recuerdo, yo estaba en otro país y tengo pastores amigos en muchos países. Entonces, les digo al pastor anfitrión donde yo estaba, le digo: oye, me gustaría
ver al misionero tanto. ¿Tú tienes el teléfono para ubicarlo y si quiere que lo vaya a visitar? Sí, me dijo, lo llamó, ya concretamos en qué tal día íbamos a ir a su casa. Fuimos. Tomamos 2 ómnibus para ir para allá. Listo, llegamos del pastor. Y casi que le vi al pastor, lo vi con ganas de que no quería que fue una carga. ¿Y para qué aceptó? Digo yo. Además que los americanos, si te dicen a las 6 de la tarde, tiene que ser a las 6 de la tarde. No puedes llegar 1, ni 5, ni menos 10 o más minutos antes. Porque ya me pasó con uno, que lo fue a visitar. Casi me mató. Yo vivía en Santiago, pero él vivía en provincia. Y llegó allá, yo le dije, oye, me aburrí hacer tiempo en la plaza. Y se molestó porque llegamos 7 minutos antes. Cosa de americano. Este que digo yo, que estoy contando ahora, también es americano. Y entramos a la primera salita chiquitita y yo me dije a mí mismo, este no es el living, esta casa. Porque yo he estado en tantas casas americanas en varias partes del mundo, el mismo olor, la misma comida, los mismos sillones, todo igual. Todo igual. Los mismos panqueques, misma altura, el mismo sabor, el mismo color de los panqueques. He comido en muchos países panqueques americanos. Y empezamos a conversar ahí y listo, y conversación y nada. Y luego yo noté que quería que nos fuéramos. Hacía un poco de calor, ni siquiera un poco de agua nos dio. Y luego, ya yo lo vi inquieto, lo noté. Y luego dijo, si quiere los dejo en tal lugar. Yo dije, uy, qué bueno, nos va a ir a dejar donde vamos, que íbamos a la iglesia. ¿Y qué nos dejó al paradero que está 2 cuadras más allá? Y simplemente quería ir porque en ese país inauguran un Sodimac chileno. En ese país. Y ese día, en ese momento, era la inauguración. Y yo le dije al pastor, ¿con qué seta yo ni voy? Tomando, gastando dinero, tomando dos micros para allá, 2 micros para acá. Es triste. Es triste. Ni siquiera un vaso de agua. Abraham le dijo, no pasen de largo. Posen en mi casa, yo quiero que ustedes entren en mi casa. Yo quiero hacer una bendición para ustedes. Yo quiero proveerle. En primer lugar, lo primero que dijo Abraham fue, yo quiero darle un vaso de agua. Observe el versículo 3. Te ruego que lo pases de tu siervo. 4. Que se traiga ahora un poco de agua. No solamente para beber, sino también, observen, para lavar vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Abraham sabe la cultura hebrea, sabe lo que hay que hacer, que aún la misma ley lo decía, debía de lavarse los pies de una persona que llegaba a una casa. Sabe que viene con sus pies polvorientos. Sabe que al lavar los pies eso te alivia, te quita el cansancio, te quita el agotamiento. Y Abraham está dispuesto a hacerlo sentirse bien. Y no solamente el agua, sino también dice que puedan descansar y recostarse debajo de un árbol donde haya frescura para poder descansar. La costumbre antigua en ese tiempo era de lavar los pies del visitante. Una cultura que siempre está. Es como cuando antiguamente en nuestro país los hombres se vestían con traje. Todos los hombres, fuesen o no profesionales. En nuestro país cada hombre se vestía con traje. Yo he visto muchas fotografías y me da gusto cuando han mostrado acerca del fútbol antiguamente, cuando ni siquiera había un estadio en Chile, una cancha y no habían las rejas papales ni nada. Todos los hombres con traje, con sombrero y con corbata viendo un partido de fútbol, las mamás con sus trajes largos, con sus bebés en los brazos. ¡Qué lindo! Miren dónde estamos ahora, en el libertinaje que estamos, lo que nuestro país está exportando con los asuntos de los estadios.
Cuando un hombre entraba a una casa, antiguamente se sacaba el sombrero. Mire, otra cultura que todavía está, que hasta hace poco, la semana pasada nada más la vi, cuando hay hombres trabajando en la calle y va pasando un cortejo fúnebre, el trabajador se saca el casco. Deja de estar picando la tierra, deja de estar trabajando con su pala. Se detiene, se saca el casco. Algunos con mucho respeto. Hasta que pasa todo, el último vehículo. Cosas culturales buenas que hoy en día se están perdiendo. Antiguamente, los niños, los jóvenes, daban el asiento a los adultos. Ahora, por más que se marque en el metro o en el bus, este asiento para los minusválidos y está el dibujito para el anciano, la viejita embarazada, la señora embarazada, el enyesado, ¿verdad? Aunque le pongan allí el asiento. Los que se sientan ahí se hacen los dormidos y roncan encima para no dar el asiento. Cosas que se están perdiendo en el día de hoy. Agua. Cristo, hermanos, en cuanto a lavar los pies, le dio una tremenda lección a los discípulos en la última cena, en el aposento alto. Observemos, por favor, no cierren Génesis allí 18, que es nuestro pasaje que vamos a estar estudiando, en el libro de San Juan, capítulo 13. Veamos, por favor, San Juan, capítulo 13, y encontramos aquí lo siguiente. Versículo 5. Os voy a leer del 2 mejor. 13:2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, de la cena, y se quitó su manto y tomando una toalla se le ciñó. Versículo 5, San Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Quién? Jesucristo. Comenzó, versículo 5, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con una toalla con que estaba ceñido. Y miren lo que hace el Señor. Va primero aquí, ¿a dónde? Al chispita de los 12. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? No, Señor, ¿cómo se te ocurre? Tú no, Señor. El lavar los pies era, después más adelante, era el trabajo del siervo, del empleado de la casa. Cristo les da una tremenda lección a cada uno de ellos. La lección de la humildad. Todavía Cristo no va a la cruz. Él comienza a lavar los pies y comenzó con Pedro. Pedro se lo puso. Bueno, Pedro, si tú no quieres que yo te lave los pies, entonces no tendrás parte conmigo. Ay, Señor, si es así, lávame entero. Pedro, yo quiero tener parte contigo. Dicho sea de paso, en aquel entonces no existían las mesas como nosotros tenemos en nuestras casas. Ustedes saben cómo es el comedor de nuestras casas, ¿verdad? Una mesa y las sillas. Nunca en aquel entonces hubo mesas así, ni tampoco sillas. Cuando se habla que había mesas, eran mesas bajitas, muy bajitas, y los hombres se sentaban al contrario, sentados y con los pies afuera de la mesa, fuera. Si hubiese habido mesas como nosotros tenemos ahora, ¿te imaginas tú a Jesucristo entre medio de los pies bajo la mesa? Aquí demuestra que nunca, si usted ve la cultura hebrea, no había mesas. Como nosotros, no comían como nosotros. De hecho, uno de los dibujos más famosos que hay se llama la Cena del Señor. ¿Ya? Ese dibujo es más falso que Judas. Porque no había mesa, nadie se sentaba en la mesa. Esa es una foto
Un cuadro que está representando todo preparado y listo para una foto. Cuando estamos sentados en la mesa, unos están allá, otros están acá, y los poquitos están en las cabeceras, ¿verdad? Y esas están todos puestos para la foto. ¿Dónde? En ese tiempo no se usaban sillas para arrimarse a la mesa, no se usaba. Fíjese que nosotros tenemos esa idea de sentarnos a comer. Nosotros hemos probado muchas veces aquí en la iglesia. Y ha ocurrido en varias reuniones, menos las de matrimonios. Pero en todas las demás, colocamos mesas y la gente empieza uno a sacar una silla, después otro, y otro, y otro, y otro, y otro. En los matrimonios no se ponen silla para comer cuando tenemos cóctel. ¿Por qué no se pone? Porque se usa ese tiempo para compartir con las visitas. Y esta noche alguien me dijo, muy buena idea, porque en ese tiempo se comparte muy bien. Y sentado uno habla un poquito con este, con este y con el de allá. Pero cuando no hay silla, uno va, pica aquí, pica acá, aunque hasta la misma cosa en todas las mesas, uno se va cambiando. Va conversando con uno, conversando con otro, ¿verdad? Les ofrece comida, ¿verdad? Luego les ofrece sombra. Bajo de un árbol, le dice este hombre a los visitantes que venían, vaya a saber de dónde, caminando, ¿verdad? 4, que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostado debajo de un árbol. Sombra y descanso. En el 5 encontramos, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces, versículo 6, Abraham fue deprisa, rápido, casi corriendo a la tienda de Sara. Le dijo, toma pronto 3 medidas de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió, versículo 7, Abraham, a las vacas y tomó un becerro, pero no cualquiera. Observen el lenguaje. Uno tierno y bueno, el mejor. No el más flacuchento, no el debilucho. No el que tenía enfermedades. ¿Verdad? Y lo dio el criado y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Qué interesante, hermanos, aquí. Les ofrece agua, les ofrece sombra y descanso, les ofrece alimento para el cuerpo, les ofrece sustento para el corazón y el espíritu, versículo 5. Cuando llega gente a tu casa, ¿de qué hablan? Cuando llegan creyentes a la casa de creyentes, ¿de qué hablan? De cualquier cosa mala, negativa de la iglesia, menos cosas positivas. Y noten, les voy a dar un secreto. No se lo cuenten a nadie, por favor. De aquí no salga. Generalmente cuando un creyente llega a la casa de otro creyente, cuando un creyente carnal llega a la casa de cualquier creyente, generalmente el creyente carnal lanza el tema y empieza a hablar de fulano o sutano, merengano. Ojo, cuando tú permites que en tu casa el creyente carnal lleve la rienda de la conversación. Ojo. Porque tú vas a caer en ese mismo juego. Ellos le dijeron, haz como tú has dicho. Abraham planificó, les ofreció todo lo que él le puede ofrecer y ellos le dijeron, haz como has dicho. Interesante. ¿Qué hace Abraham? Primero, corre al camino. Segundo, corre a la cocina. Recuerde que en ese tiempo vivían en tiendas. Ellos eran nómades. Tomaban su tienda, las armaban, llegaban a otro lugar porque eran pastores de ovejas y tomaban su tienda y así. Así que podían vivir en cualquier parte. De hecho, Abraham, siendo un hombre riquísimo, nunca vivió en una casa. Lo único seguro y fijo que tuvo fue ese sepulcro que compró, donde fue enterrada su esposa, donde fue enterrado él después, su nuera, su hijo y sus nietos, su nieto y su esposa.
a ese nicho que compró, él se le llama en el Antiguo Testamento el seno de Abraham, donde fue Abraham su esposa, Jacob, Isaac y su esposa, y Jacob y su esposa. Nunca tuvo una casa, habiendo tenido dinero, habiendo sido rico. Siempre vivió en tienda. Corre a la tienda de su esposa y le dijo que preparara, ¿verdad? Tortilla de rescoldo. Usted sabe lo que es una tortilla de rescoldo, ¿verdad? Hecha a la ceniza, qué rico, ¿verdad? Y 3 medidas. Prepárale allí a estos invitados, ¿verdad? Para tener que ofrecerle a ellos. Y corre, en el versículo 7, al corral. Corre al camino, corre a la cocina y corre al corral. 3 veces yo veo a este hombre corriendo. Habla con el siervo y le dice que prepare un becerro. Pero le dice un becerro bueno y que sea tierno. Tierno y bueno. O sea, algo bueno. Lo mejor, ¿verdad? Y lo da al criado para que lo prepare. En el versículo 7. Haga un asado de ello. Porque eso es lo que los judíos comían, asado. Luego, toma mantequilla y leche. ¿Cómo está? Una tortilla de rescoldo recién sacada con mantequilla, por mano. Y mantequilla no es lo que comemos ahora. Mantequilla hecha en casa, por mano. Y leche, leche. No de la que hacen propaganda ahora que la gente toma, que lo que menos tiene es leche. Y les pone. Mientras está el asadito. ¿Cómo está? Qué rico, hermano. Qué rico. ¿Verdad? Así da gusto que me inviten, por hermano. Y dice la Biblia, según la cultura hebrea, una vez que todo listo, le lleva a ellos y él, como dueño de casa, se queda con esos 3 hombres comiendo. Y los hombres comen felices. Lo que este hombre le había ofrecido. Que abiertamente no dice, mayormente nosotros lo sacamos por deducción, de que Abraham haya sabido quiénes eran estos hombres. Es cierto, si usted lee la escritura, uno mientras más lee la Biblia, porque yo leí muchas veces, encontré sus cosas, como primero comienza hablando que Dios se le apareció a Abraham. Y Abraham le dice, como que Abraham está con uno, y le dice, Señor. Luego hablar de 3. Interesante. Bueno, que es uno, pero que son 3. ¿Cómo es eso? Uno, Jehová, el Elohim, que está manifestado en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Abraham corrió para servir a su Dios. Y él, para agradar a su Dios, le ofrece lo que él tiene. Lo mejor que él tiene para el sustento de aquellos que venían de camino. Sin duda alguna, Abraham los vio cansados, sedientos, agotados. Abraham era un hombre de campo, un hombre que caminaba mucho y que conocía toda la situación. Así que, aunque Abraham no haya conocido quiénes eran esos visitantes, Abraham entendió el principio
bíblico de él como dueño de casa en cuanto al hospedaje. En el libro de Hebreos, por favor, capítulo 13. Hebreos 13. Veamos aquí. Hebreos capítulo 13. Versículo 2. Hebreos 13:2 dice el apóstol, no os olvidéis de qué cosa, de la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo. Nosotros con mi esposa hemos aprendido a ser hospitalarios. Y hemos tenido mucha gente en nuestra casa, mucha gente. Aún unos cuantos jóvenes viviendo con nosotros. 3, 4 meses. Un joven que vino del Ecuador. Habíamos dicho que no íbamos a tener más extranjeros. Habíamos tenido problemas con un extranjero. Y de repente cuando mi hija chica está haciendo los trámites porque sabíamos que se casaba y se iba a ir a vivir al Ecuador, nos encontramos con un joven ecuatoriano en la Plaza de Armas y nos dijo, hoy va a venir un compañero de la misma iglesia, la misma ciudad y qué sé yo, y a estudiar en la facultad, y la facultad no tiene, ¿cómo se llama? Sí, no, pero tiene otro nombre. No tiene internado, lo eliminaron. Y no hayamos qué hacer, me dice. Yo le dije, bueno, dame por si acaso, le dije yo al Dani, dame tu teléfono por si acaso. Yo le pregunté a mi señora porque nosotros tomamos decisión de no tener más extranjeros. Llego a la casa y me dice, le digo a mi señora, hoy nos encontramos con el Dani Cervantes y va a llegar un joven a estudiar aquí en la facultad y va a llegar a la segundo semestre, justo al invierno, imagínense, del calor al frío, y justo ese año nevó, justo nevó en nuestra casa. Y mi señor me dijo, ¿y por qué no lo tenemos nosotros? Ya. Tuvimos un año a Vicente. Y hermanos, yo tengo que tener el privilegio de conocer tanta gente que siempre me invitan. Cuando conocí al papá del Pancho, que viene por la ordenación del Pancho, que estudió aquí en la facultad también, ese caballero me invitó, me dijo, pastor, venga, usted tan solo tiene que llegar con los pasajes aquí nomás. Cuando fui que el Pancho me invitó a enseñar en su iglesia en Guadalajara y de vuelta hospedamos en la casa del papá del Pancho, porque él vive en México, papá, en la Ciudad de México, y él me iba a llegar al aeropuerto los 2 días de la mañana. El hermano, el Panchito, me dice, pastor, delante del papá y la mamá y las hermanas, pastor, usted siempre será bienvenido en esta casa. Usted tan solo tiene que traer los pasajes de vuelta y aquí nosotros nos encargamos. ¿Verdad, papá? Así mismo como le dijo mi hijo, pastor. Así es aquí, me dijo. Y ahora, unos meses más, se casa ese niño, ese joven, me invitó. Pero yo tengo que ir a la selva. Entonces, y así en muchas partes. Tuvimos a uno que cayeron, no sé de dónde, hace años atrás. Y llegaron, eran 2, que llegaron a la casa del hermano Videla. Y no hayan qué hacer. Justo llegaron un domingo después del almuerzo cuando había un gran partido. Y se presenta uno de ellos, ni se conocían, venían por dato. Y se presentan. Y luego dice la historia que termina el partido, y porque en el partido te sabe, donde el pelotero no muere una mosca. Termina el partido y se presentan. Y estos 2 uruguayos se dijeron, hoy que son simpáticos los chilenos, se juntan todos los hermanos en Cristo a ver el partido. Y después dice, te presento, usted es mi hermano, mi papá y mi mamá. Porque me parece que el Lalo todavía estaba soltero. Me parece. Y yo no sé por qué pasó después por esa casa, no sé, no recuerdo.
Y sale Cristian y me dice, pastor, tengo un tremendo problema. ¿Cuál? Llegaron dos uruguayos que ni lo conozco, me dijo, y usted sabe, somos tanto aquí, no sabemos dónde hacerlos dormir. ¿Adivina dónde cayeron? Esos eran caídos, ángeles caídos. Porque cuando fue a Uruguay, el hijo mayor de él me iba a tener unos cuantos días en su casa y todo, el hijo de Richard, y le digo yo a Richard, oye, ¿tenía el teléfono de tu papá? Porque se volvió a separar de su esposa, está lejos de Dios. ¿Tiene el teléfono de tu papá? Sí, pastor, llámalo por favor. Y me lo pasas. Porque ni me quiso ver. Hace años que no me escribía. Dije, está bien, se enojó allá, yo no he hecho nada malo. Pero Dios siempre a uno lo bendice cuando uno actúa bien. ¿Para dónde estás corriendo tú? ¿Para dónde corres? Lamentablemente muchos corren al mal. Proverbios capítulo 1. Proverbios 1. Dice aquí el sabio en el libro de Proverbios y capítulo 1 y en el versículo 16 lo siguiente: porque sus pies corren hacia el mal. ¿Cuántas veces aún nosotros mismos nos hemos visto corriendo hacia el mal? Sabiendo, hay muchos ejemplos en el mismo libro de Proverbios. Hermanos, Pablo nos enseña que nosotros no debemos de correr en vano. En el libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y en el versículo 16. Observemos que dice Filipenses capítulo 2, versículo 16. Hablando Pablo, nos dice, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muchas veces hacemos cosas en vano, como cristianos. ¿Cuándo? Cuando lo hacemos para mi gloria, cuando lo hacemos para mi honra, para yo lucirme. Eso es correr en vano. Al contrario, nosotros debemos de orar y servir a Dios en nuestra vida para que la palabra de Dios sea la que corra. En el libro segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Tenemos que orar y servir al Señor para que la palabra de Dios corra. ¿Para qué? Para llevar las noticias buenas. En el libro de Mateo capítulo 28, por favor. Mateo 28. Dice aquí el libro de Mateo capítulo 28, el último capítulo de este lindo libro. Mateo 28, versículo 6. No está aquí. Cuando aquellas mujeres suben a la tumba de Jesús, es el amanecer de ese día domingo, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo. Observen, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas
a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Corriendo. Hermanos, tiempo de correr. Aquel que corre para llevar la palabra de Dios. Observen lo que Pablo dice en Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14. Aquí en el libro de Romanos y capítulo 10, versículo 14, la escritura, la palabra de Dios dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice el libro en Isaías. Cuán hermosos son los pies. No importa cómo tú tengas tus pies físicamente, pero para la persona que aquel tú llevas en la escritura, tus pies son pies benditos, que le llevan el mensaje de la salvación. El creyente debe de correr. El creyente siempre tiene que tener una actitud de prontitud, una actitud de diligencia en cuanto a las cosas del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Observen cómo Pablo habla aquí en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia, con rapidez, con prontitud, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios nos ha dejado el mensaje. Y aquí está todo lo que Dios quiere que el hombre sepa en su palabra. Dios no te va a pedir nada extraño. Fíjense que Abraham no ofreció nada extraño a los hombres. Le ofreció lo que él tenía, con lo que él contaba. Eso sí, él ofreció lo mejor de lo que él tenía. Así que le ofreció con lo que él tenía. Hermano, tal vez tú digas, es que yo tengo tan poquito, no importa. Dios te va a usar. Aquí no se requiere de talentos, sino de voluntad. Estás dispuesto a correr para servir al Señor con lo que tienes, no con lo que no tienes. ¿Estás dispuesto tú a correr para servir al Señor con lo que tienes? Oremos.